Los cálculos renales son una de las cosas más dolorosas que un humano puede experimentar. Y al envejecer, más probable será que tú llegues a experimentar una de estas rocas de alegría. En el video de hoy usaremos los cadáveres para echar un vistazo al interior del riñón y ver dónde, por qué y cómo se forman. Y además, podremos ver por qué duelen muchísimo. Aquí vamos. Nunca lo olvidaré. Debe haber sido hace 2 o 3 años y yo estaba por acá y estaba enseñando a unos estudiantes sobre los riñones y sobre cálculos renales, y un estudiante me mira con la expresión más seria e intensa que jamás he visto. Justo directo a los ojos y ella me dice: yo tuve 6 hijos. Prefiero tenerlos a esos 6, naturalmente, 2 veces que volver a tener cálculos renales. Recuerdo que todo quedó en silencio y yo la miro y solamente le digo: bueno, yo no tengo un útero y por mi parte no he tenido cálculos renales, así que tendré que tomar tu palabra. Lo que debes entender es que su experiencia y su opinión sobre los cálculos renales es muy común. Muchas personas comparan los cálculos renales con el parto, pero lo que hay que entender es que el dolor es muy subjetivo. Es decir, que si yo pudiera dar exactamente el mismo cálculo a 2 personas diferentes y luego tuvieran la misma experiencia, procesarán el dolor de distinta manera. Y eso no vuelve un dolor más real que el otro. Hay que entender que el dolor es subjetivo. No puedo decirte cuán dolorosos son los cálculos porque hay diversos factores que entran en juego. Como dije, es la persona, pero también su salud general. Es el tamaño y la forma del cálculo renal, es la dureza del cálculo renal. Hay muchos factores que influyen en esto. Solo hay que entender que estos son dolorosos y pueden ser más dolorosos que un parto o no, pero como sea, no quieres tener una de estas cosas. Echemos un vistazo al cadáver y veamos por qué. Estamos viendo un riñón izquierdo y sé eso porque este uréter está detrás de estos vasos sanguíneos, por lo que es el izquierdo. Ahora, también hay que entender que el riñón izquierdo resulta ser algo más grande y está más arriba en el cuerpo en comparación con el derecho. Eso es porque el hígado, que está a la derecha, es tan grande que contrae un poco el riñón y lo baja levemente. En el exterior del riñón hay un montón de tejido conectivo. Puedes ver una parte dañada aquí, y se debe a la manipulación. Se ve algo maltratado. Este tejido conectivo exterior es llamado cápsula renal, o la cápsula fibrosa. Puedes elegir cómo quieres llamarlo. Pero esto es igual en muchas estructuras en el cuerpo. Tienen una capa de tejido conectivo exterior que se encargará de proteger y ayudar en una variedad de problemas diferentes. Pero una de mis actividades favoritas aquí es lo que haremos ahora. Te encantará esto. Efectivamente, puedo abrir el riñón y reflejar el interior. Eso porque hemos cortado el riñón en lo que se conoce como plano coronal o frontal. Básicamente significa que hemos cortado el riñón en una porción anterior o porción frontal, o una porción posterior o una porción trasera. Y esto nos permite ver muchísima anatomía interesante y genial. Pero ahora tomaré esta mitad, la dejaré por acá y hoy nos centraremos aquí, porque esto nos permitirá ver casi todo lo que necesitamos ver. Ahora, para entender mejor los cálculos renales, también debemos entender cómo funciona el riñón en general. O sea, el riñón hace una gran variedad de cosas, pero si pudiera resumirlo fácilmente, filtra tu sangre. Eso será lo más relevante del riñón para nuestro propósito de hoy. ¿Cómo lo hace? Es con esta estructura de aquí, llamada la arteria renal. La arteria renal comenzará a coger sangre sin filtrar, y como ves, comenzará a dividirse. Y al dividirse comenzará a subir hacia esta porción aquí. Será difícil ver bien dónde están esas divisiones, pero se dirigirá hacia este borde exterior. Lo que están viendo ahora se le conoce como la corteza renal. La corteza es como la de un árbol, corteza de árbol, como una región de tipo superficial. Bien, aquí es donde las cosas más interesantes suceden en el riñón, aunque es demasiado pequeño para verlo a simple vista. Dentro de esta corteza hay un montón de pequeñas unidades de filtración que filtran la sangre por nosotros. Llevamos la sangre sin filtrar a la corteza donde se filtra, y lo que sucederá es que esa sangre filtrada se depositará en el sistema venoso. Y entonces volverá por ese mismo camino, pero por un tubo diferente. Y luego saldrá del riñón justo por esta estructura conocida como vena renal.
traemos la sangre por la arteria renal y luego llevamos esa sangre que ha sido filtrada a la vena renal. La vena renal luego se conectará a un vaso sanguíneo mayor que la transportará al corazón. Piénsalo de esa manera, el corazón bombea sangre a los riñones para ser filtrada, es filtrada y luego vuelve al corazón. Claro que no envía toda la sangre a la vez, de otro modo sería un círculo cerrado y no estaría en todos lados. Todo este proceso sucede 24/7, 365, todo el tiempo filtrando tu sangre. Y eso es bueno, porque si no estuvieras filtrando tu sangre, la sangre se volvería muy tóxica muy rápido. Veremos exactamente cómo sucede en un momento. Pero cuando sí filtra estas partículas, deben ir a algún lado. Entonces irán hacia esta región de aquí, que llamamos médula renal o medula, que simplemente significa médula. Es solo esta parte del medio, tenemos la corteza en el borde, y luego tenemos esta parte interior que llamamos médula. Dentro de la médula están estas estructuras geniales llamadas pirámides renales. Si hubiera hecho la disección de otra forma, podríamos haber visto que estas estructuras de hecho tienen una forma piramidal, son muy geniales. Los seres humanos tienen alrededor de 7 u 8 de estas dentro del riñón, pero también puedes tener más, depende de la variación dentro de la especie. Lo que sucederá es que cuando la sangre es filtrada, todo lo que tu cuerpo decidió que no quiere, será soltado en estas pirámides renales. Se dejará caer desde estos pequeños túbulos localizados en el interior y luego irá hacia estas estructuras de aquí llamadas papilas renales. Papila significa pezón, pues si echas un vistazo verás que tienen una forma similar al pezón, podría decirse así. Esta estructura será importante para la formación de cálculos renales. También debemos entender que ahora hay una nueva sustancia. Ahora la empezaremos a llamar orina. Bien, la orina está compuesta de partículas, cosas que el cuerpo calificó como desechos o que no necesitaba, y se mezclarán con agua para formar orina. Luego entrará en el tracto urinario. Aquí es donde el tracto urinario comenzará, en estas pirámides renales, hacia las papilas renales, y luego irá hacia otras estructuras llamadas cálices o cáliques. Ahora, cáliz significa cáscara, como la cáscara de maíz, de ahí obtiene su nombre. Esta región será muy importante para la formación de los cálculos. Entonces vendrá hacia esta estructura aquí llamada la pelvis renal. Pelvis es base, es decir, la base del riñón, ya que renal viene de riñón. La orina luego descenderá por este largo tubo que llamamos uréter. El uréter, que obviamente cortamos aquí, estaría luego conectado a la vejiga. Y la vejiga, que solo almacena la orina, luego tendría la uretra saliendo de ella para drenar la orina hacia afuera. Ya que sabemos cómo estos filtran la sangre, podemos discutir el proceso que forma los cálculos renales. Y tal vez no te sorprenda que esto suceda en el tracto urinario. El tracto urinario, de nuevo, comienza aquí en los túbulos colectores de las pirámides renales. Y luego termina con la uretra. Los cálculos renales tienen una gran variedad de sabores, tipos, no sé, hay mejores maneras de decirlo. Hay alrededor de 5 tipos, pero nosotros igualaremos el campo de juego y diremos que hay un tipo, que será el oxalato de calcio. La razón por la que digo esto es porque compone alrededor del 80% de los cálculos renales que se forman y la gran mayoría en el tracto urinario. Bien, lo que hay que entender es que se forman por lo que llamamos sobresaturación. La orina, de nuevo, será un subproducto. La sangre lo filtra, desciende aquí, y tendrás una cantidad de diferentes componentes dentro de tu orina en este área. Como urea, que le da a la orina su nombre, pero también tendrás agua, tendrás hormonas, tendrás cosas que básicamente son residuos o tóxicos para tu cuerpo, tendrás cosas de las cuales tu cuerpo ya tiene demasiado, como la gonadotropina coriónica humana. La GCH, esa es la hormona del embarazo, eso es lo que alerta al cuerpo de que estás embarazada. Y lo que sucederá es que orinarás el exceso de esto y podremos detectarlo con un test de embarazo. Podemos hacerlo con una variedad de sustancias. Pero una de las cosas que también habrá ahí son electrolitos. Los electrolitos no solo están en la Gatorade, están en todo tu cuerpo, serán partículas cargadas como calcio, sodio, potasio.
El calcio será el más relevante porque estamos lidiando con piedras de oxalato de calcio, pero comprendamos que los electrolitos también atraen agua para que la orina fluya por el tracto urinario. Lo que sucederá es que el riñón depositará electrolitos para atraer agua de la sangre desde el tejido intersticial del riñón mismo. Hacia ahí entonces tendrás este líquido que se transportará con facilidad por el sistema. Ahora, el asunto es, si tienes demasiados electrolitos, específicamente en esta instancia diremos calcio, oxalato y fosfato, esto te causará una sobresaturación. Cuando estás sobresaturado, cristales empiezan a formarse en el tracto urinario. Típicamente se formarán aquí en los túbulos colectores de esa pirámide renal y en la papila de la pirámide renal. Aquí es donde sucede este evento llamado nucleación. Y luego sucederá que lentamente comenzará a crecer, y los cristales empezarán a fundirse en lo que llamamos agregación. Entonces comienzan a crecer, tenemos un proceso de agregación. Entonces se formará una piedra mucho más grande. De hecho, tengo un cálculo renal justo aquí que podemos ver para comprender el tamaño de esta cosa. Yo me adelanté y medí este cálculo renal antes. Y mide casi 7 milímetros. Debes entender que debajo de los 5 milímetros es considerado como fácilmente pasable. No sé si ese es el término correcto. Es decir, normalmente no requiere intervención. Solo debes observarlo, dejarlo pasar y todo estará bien. Entre 5 y 10 milímetros aún es pasable, pero es probable que requieras algún tipo de intervención, como medicamentos o lo que veremos ahora. Pueden ser aún más grandes que eso y llegar incluso a los 20 milímetros. ¡Es ridículo! Eso es como 3 veces el tamaño de esta piedra de aquí. Podrás ver que cuando volvamos aquí, cuando se nuclea y se agrega, entonces se instalará bien en los cálices o en la pelvis renal o en el uréter, los lugares que nombramos antes. Y solo continuará creciendo más y más hasta ser bastante grande hasta el punto en el que se despegará y comenzará a moverse con la orina hasta llegar a este punto de aquí. Aquí es donde comenzamos a tener un gran problema, ya que puedes ver que este cálculo será más grande que el tubo mismo. El diámetro del uréter sería de 4 milímetros. Por esto, 5 milímetros o menos es más manejable. ¿Lo dije bien? No lo sé. Y todo lo superior generará problemas. Puedes ver que la forma también será una locura. Estos cálculos tienen unas alocadas formas que parecen ser del centro del infierno o algo así. Lo que sucede es que no solo es enorme, es picudo e irregular. Y comenzará a entrar en este tubo. Ahora, una cosa que también debes entender es cómo, y moveré esto por un segundo, es cómo el tracto urinario pone orina o mueve orina por el cuerpo. Este tubo aquí está en capas. Y hay una capa muscular en este lugar, que de hecho se contraerá. Sucederá que el uréter está cerrado, lo que tiene sentido, no quieres tener el tubo siempre abierto, porque imagina si te paras de manos. Toda la orina de tu vejiga subiría por el uréter y de vuelta hacia el riñón, eso no tiene sentido. Así que estará cerrado. Mientras los riñones filtran más sangre y hacen orina, sucederá que eventualmente se abrirá y permitirá que la orina fluya dentro y se cerrará atrás. Tienes esta moderada ración de orina que avanza por aquí, y el tubo se contraerá y la estrujará hacia abajo. Lo llamamos peristalsis, y esto sucede en varias partes del cuerpo, como el sistema cardiovascular o el sistema digestivo. Así es como moverás la orina hacia la vejiga. Seguramente sabes justo de lo que hablo, y si no, mientes. ¿Has estado alguna vez en el retrete, sabes, con el móvil por demasiado tiempo y de repente sale más orina? Esperas un poco y sale aún más orina. Eso es de hecho la peristalsis en acción, solo moviendo esa cantidad de orina que has hecho mientras te sentabas ahí. Básicamente, pero la razón por la que menciono esto es porque traeré de vuelta el cálculo. Cuando ese cálculo renal, si logro centrar esto un poco, el cálculo llega a este punto, comenzará a intentar descender. Al intentarlo, el tubo empezará a retorcerse alrededor de este e intentará empujarlo hacia abajo. Y esta es una de las grandes razones por las que duele tanto. El tubo se está contrayendo, esa capa muscular se está retorciendo y presionando alrededor en un intento de empujar todo el cálculo hacia abajo. Intentaré
tomemos esto e intentemos ver una comparación lado a lado. Traer esto aquí para que vea lo grande que es. Incluso al verlo en paralelo es un cálculo bastante grande. Y si además va así, es un problema todavía mayor. También tengo otros cálculos. Mira medí esta piedra y esta piedra. Estas piedras de aquí, no sé su composición exacta, no he hecho ningún tipo de análisis. Imagino que probablemente son oxalato de calcio o fosfato de calcio, pero pueden ser más grandes. El cálculo más grande que tenemos aquí creo que sería que es alrededor de 9 milímetros. Puedes ver el problema aquí. Solo observa el tubo y luego compáralo con el tamaño de esto. Tenemos un gran problema aquí, que en definitiva no caberá. Y entonces, definitivamente deberás hacer lo que se conoce como intervenciones. Las intervenciones serán cosas como medicación, como analgésicos o relajantes musculares que se centrarán en el uréter. Lo que tiene sentido, si logras que se relaje y se abra, será más fácil para ese cálculo renal pasarlo. Pero también habrá procedimientos quirúrgicos, como litotricia por ondas de choque, en las que te recostarás y te enviarán ondas sonoras focalizadas por agua en tu espalda y hacia el riñón para pulverizar el cálculo. Esto depende de la dureza del cálculo, lo que depende del material, depende de la locación. Puede tomarte solo una sesión o tomar múltiples sesiones, o puede que esa no sea la mejor opción. Tal vez incluso tengan que entrar y atravesar tu piel hasta el riñón y así poder extraer el cálculo. Otra opción será lo que se conoce como ureteroscopia. En una ureteroscopia ingresan por la uretra hacia la vejiga por todo el uréter y luego hacia el riñón mismo si es necesario. Y tienen una canasta con la que de hecho pueden tomar la piedra y tirarla. O pueden tener un láser adjunto que cortará el cálculo y luego usará la canasta para tomar los fragmentos de piedra que puedan y quitarlos. Sí, estas serán cosas que facilitarán todo, pero vienen con sus propios problemas y todas tienen complicaciones, tienen dolor. Es una de esas cosas que incluso si pudieras, digamos que pudieras destruirlo y hacerlo más pequeño, igual deberías pasar varios fragmentos, o bien si solo hiciéramos la litotricia. Aún así deberías pasar esos fragmentos y serían más pequeños, deberían ser menores que 4 milímetros y lo haría más fácil, pero nunca será realmente cómodo hacerlo. Pero al final será obviamente mejor que si no lo cortaras o desarmaras con ondas de choque en primer lugar. Ok, te preguntarás ahora que te ha aterrado completamente o si has tenido antes y lo sabes. ¿Qué puedo hacer para prevenir que suceda? ¿Qué lo causa en un principio? Se puede reducir de hecho a dos causas y esas serían una predisposición genética si está en tu historial familiar o dependerá de tu dieta. Pero incluso si es una de esas cosas, el resultado será esa sobresaturación que mencionamos. Tendrás demasiado calcio, oxalato y fosfato dentro de tu tracto urinario. La dieta será algo que podrás controlar fácilmente, por lo que querrás ingerir comidas con menos oxalato. Querrás evitar cosas como legumbres o papa o espinaca. Para esto encontrarás listas de comida con poco oxalato o mucho oxalato. Querrás ingerir comidas con mayor fuente de calcio. Pero lo importante, tal vez no debería decir lo importante, pero un gran factor será mantenerse propiamente hidratado. Querrás asegurarte de estar orinando, porque si estás bien hidratado, mediante buenas fuentes de hidratación, no solo bebiendo soda o cola en especial, porque la cola ha demostrado estar ligada a la formación de cálculos renales. Si al tomar suficiente agua, primero debería decir, si estás deshidratado, entonces tendrás una sobresaturación porque habrá menos proporción de agua en tu orina. Si te hidratas adecuadamente, puedes tener una saturación más normal y será menos probable que tengas esos cálculos renales. Probablemente no sorprenderá que la respuesta, o al menos el mejor remedio o mejor método de prevención sea llevar una mejor dieta en general y beber agua. Bien, ¿por qué los cálculos son tan dolorosos? Es una combinación de cosas. Es por un lado el hecho de tener una piedra formándose en tu tracto urinario que puede obstruir el curso y crear presión dentro del riñón. Es el hecho de que es punzante, irregular o muchas veces solo con forma extraña y está impulsándose a través de un tubo y este tubo es más pequeño que la misma piedra. Luego está rayando y dañando en su camino
todo el camino hacia abajo, diría yo. Y a veces puedes tener un momento de respiro o alivio cuando llega a la vejiga, pero puede que no. Y te quedará la sensación incluso si está en la vejiga o fuera de la uretra, del hecho de que tu cuerpo atravesó un evento traumático e intenta curarse así. Y bien, luego pasará por la uretra y por cierto, esta es una de las pocas veces en la biología humana en la que es peor ser un hombre, porque este tendrá obviamente una uretra más larga y por ahí deberá salir. Así que es una combinación de todos estos tipos de cosas uniéndose para crear esta horrible y dolorosa experiencia. Gracias por mirar y ojalá hayan aprendido algo aquí. Y si lo que sacas en este video es que para prevenir cálculos, o al menos hacer lo posible para prevenirlos, hay que mejorar tu dieta e hidratarte, considero esto una victoria. Bueno, recuerda dar me gusta, comenta, suscríbete y en los comentarios, si tienes una idea para un video que Jonathan y yo podríamos hacer, solo comenta. Sus ideas son bienvenidas, queremos darles videos que les interesen y no solo los que nosotros querramos. De nuevo, gracias por mirar y los veré en el próximo video.